Continuando con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 16, verso 17, donde se encuentra el séptimo ángel con la séptima copa de la ira de Dios. En el video anterior vimos que la sexta copa termina con la reunión de los reyes de la tierra en un lugar llamado en hebreo Har Megiddo, que significa la montaña de Megiddo. Este es un lugar literal ubicado en la tierra de Israel, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. Ahí es donde se reunirán los reyes de la tierra para la gran batalla en la que se enfrentarán las fuerzas celestiales contra las satánicas y terrenales. En este mismo lugar, Débora y Barak destruyeron a Sisara y su ejército, según el libro de Jueces capítulo 5, verso 19. Y aquí también, el rey Josías, rey de Judá, fue derrocado por el faraón Necao, rey de Egipto, como se nos dice en Segunda de Reyes capítulo 23, verso 29. Además, matanza, lamentación y llanto se relacionan con Armagedón, nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, verso 11. Y el profeta Isaías en el capítulo 10, verso 28, menciona este lugar como el lugar que la bestia invadirá con sus ejércitos, aunque parece que solo en la versión Septuaginta se traduce este lugar como Megiddo. Ahora bien, la sexta copa nos lleva hasta el punto en que todo parece estar listo para la gran batalla, y luego se interrumpe bruscamente por los capítulos 17 y 18 para permitirnos llegar de nuevo al mismo punto, es decir, a la guerra de Armagedón, pero a través de otro curso de acontecimientos que serán provocados por el derramamiento de la séptima copa. Sin más introducción, abran sus Biblias al libro del Apocalipsis capítulo 16, el verso 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Es como decir: por fin, la última copa ha sido derramada, y el último juicio es iniciado, y la última plaga comenzada. Esto terminará todo y cumplirá todos los juicios del consejo divino. Por eso sale esta voz que hace este anuncio tan importante diciendo: hecho está. Este es el acto final que cronológicamente trae la apertura del cielo y la salida del propio Hijo de Dios a la batalla de Armagedón en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Pero antes de que suceda se nos detiene y se nos habla de la destrucción de Babilonia y del imperio de la bestia en los capítulos 17 y 18, y luego de la salida de las fuerzas celestiales en el capítulo 19. Pero examinemos un poquito más este verso, porque se nos dice que el séptimo ángel derramará su copa en el aire. Ahora preguntamos: ¿por qué en el aire? Y no se nos dice si los hombres se asfixiaron como resultado. En verdad, no se menciona ningún resultado. Pero noten lo siguiente: el derramamiento de esta copa, la séptima, la cual es reservada para el final, debe ser la culminación. Ahora, la quinta copa será derramada sobre el trono de la bestia, y la séptima será dirigida contra el mismo Satanás. Y a menos que nos equivoquemos, la referencia de Efesios capítulo 2, verso 2, habla de Satanás. ¿Cómo? Noten esto: como el príncipe de la potestad del aire. ¿Notaron eso? Aquí se habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando el dragón,
el cual es llamado Diablo y Satanás, es arrojado del cielo a la tierra. Se oyen las palabras diciendo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido. En Apocalipsis capítulo 12 versos 9 y 10. Y de ese mismo arrojamiento del diablo hacia la tierra se dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Noten esto, sabiendo que tiene poco tiempo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Ahora, ¿se están dando cuenta de lo que está sucediendo aquí? Es el derrocamiento de Satanás. Entonces, en Apocalipsis capítulo 16, verso 17, cuando el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Estas palabras, hecho está, son del mismo nivel de importancia sagrada que las palabras consumado es en Juan capítulo 19, verso 30. Ahora, ¿de quién son las palabras consumado es en Juan capítulo 19, verso 30? Es la voz del Cristo cuando murió en la cruz. ¿Y de quién es la voz que sale del trono del cielo diciendo, hecho está? ¿Se están dando cuenta? Si esto es así, entonces este pasaje es la bendita contraparte de Apocalipsis capítulo 16, verso 17. Enseguida, una de las características que sigue a esta copa es un terremoto incomparable. Leamos el verso 18. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este es el gran terremoto del que hablan los profetas. Veamos por lo menos tres referencias. El primero se encuentra en el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, versos 14 al 23. En este pasaje, el poderoso ejército que se levanta contra Israel, al cual el profeta lo refiere como Gog, es recibido por este terrible terremoto. Noten los versos 19 al 23. Dicen, en el fuego de mi indignación he dicho que en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres sobre la superficie de la tierra. Los montes caerán, las torres se desplomarán, todos los muros caerán a tierra, y yo llamaré a la espada sobre todos mis montes contra él, declara el Señor de señores. La espada de cada uno estará contra su hermano. Con peste y con derramamiento de sangre haré juicio en su contra. Haré caer lluvia torrencial. Y noten lo siguiente, granizo, porque granizo se menciona enseguida, también en el libro del Apocalipsis. Fuego y azufre sobre él, sobre sus príncipes y sobre la multitud de pueblos que están con él. Me engrandeceré y me santificaré ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Este pasaje de veras parece referirse exactamente a los acontecimientos y juicios de la séptima copa de Apocalipsis capítulo 16. Y el profeta Isaías en el capítulo 2, los versos 19 y 21, en conexión con el día del Señor, habla del tiempo cuando se levantará para sacudir la tierra.
Y el profeta Ageo en el capítulo 2, en los versos 6 y 7, dice, porque así dice Yahvé Sabaoth, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y el desierto, y haré temblar a todas las naciones. Ahora noten esto. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Pero ¿quién es el deseado de todas las naciones? Es el Mesías, el Cristo. ¿Y cuándo vendrá el deseado de las naciones? Su venida se menciona en Apocalipsis capítulo 19. Y en este mismo capítulo, los versos 21 y 22 dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ahí lo tienen. Todos estos pasajes claramente hablan de la gran batalla de Armagedón. Continuemos en Apocalipsis capítulo 16, el verso 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Notaron eso? No solo la gran ciudad de Babilonia es dividida en tres partes por este gran terremoto, sino que las capitales de las naciones confederadas, los aliados con la bestia, como lo menciona el verso 4, también fueron destruidas. Ahora, permítanme señalar esto. Algunos dicen que la Gran Babilonia significa Roma. Otros sostienen que significa Jerusalén. Mientras que aún otros, así como nosotros, creemos exactamente lo que está escrito. Y Babel, o Babilonia, es donde se encuentra el escenario de la primera apostasía después del diluvio, y siempre ha sido la enemiga del pueblo de Dios. Después llegó a ser la ciudad principal del primer gran imperio gentil, como se ve en la imagen del rey de Babilonia en el libro del profeta Daniel. Ahora, Dios prometió recordar su pacto con Israel, y cuando hizo esa promesa, también prometió recordar a Babilonia. ¿Cuándo? En el día de la ira de su furor. Y por esa razón, el libro del Apocalipsis menciona a dos mujeres, es decir, a dos ciudades. Una es Babilonia y la otra es Jerusalén. Y de ahí es que su pueblo clama al respecto. Acuérdate, oh Yahvé, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, como en el Salmo 137, verso 7. Ahora, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 16, verso 19, Babilonia es destruida parcialmente, pero es una señal de su destrucción completa que pronto seguirá. En Apocalipsis capítulo 11, versos 12 y 13, se nos dice que una décima parte de la ciudad habrá caído. Y Apocalipsis capítulos 17 y 18 nos habla de las causas y de la manera y de las consecuencias de ese juicio. Continuemos en Apocalipsis capítulo 16, los versos 20 y 21 dicen, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Como pueden ver, los juicios aumentarán en severidad
En el capítulo 6, verso 14, los montes y las islas se removieron. Aquí las islas y los montes huyen, y dentro de poco toda la tierra y el cielo huirán, y no se hallará lugar para ellos, según Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Noten que en el original no hay artículo definitivo delante de montes, por lo cual podemos entender como ciertos montes no fueron encontrados. Si se hubiera referido a todos los montes, hubiera usado el artículo definitivo, porque montes o montañas existirán durante el milenio del reinado del Cristo, como podemos ver en ciertos pasajes como el profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 8, que dice: pero ustedes, oh montes de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque están a punto de llegar. Y el profeta Isaías, en el capítulo 2, verso 2, dice: sucederá cuando en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes. Sobre las colinas será enaltecido y esperarán en él todos los pueblos. Ahora, la plaga del granizo en Egipto fue real. Esta también lo será. Las piedras realmente serán de gran tamaño. Y el granizo ha sido usado anteriormente por Dios en tiempos de guerra. Veamos un ejemplo en el libro de Josué, capítulo 10, verso 11. Dice: mientras huían delante de Israel, en retirada por la bajada de Bet-Jorón, Yahvé arrojó desde el cielo enormes piedras sobre ellos hasta Aseca, y perecieron. Noten esto: y los que perecieron a causa de las piedras del granizo fueron más que aquellos que los hijos de Israel mataron a espada. Ahí lo tienen. Además de esto, también es una señal de la ira divina, como se nos dice en el profeta Isaías, capítulo 30, verso 30, dice: entonces Yahvé hará escuchar la majestad de su voz, y él mostrará el golpe de su brazo con el ardor de su indignación, con la llama de un fuego consumidor, con la violenta lluvia y, noten esto, y con piedras de granizo. Ahí lo tienen. Entonces, no nos ha de extrañar que la blasfemia de los adoradores de la bestia será también enormemente grande. Con esto concluyen los grandes juicios de las 7 copas registrados en el capítulo 16. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación y los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, porque vamos a continuar con el capítulo 17 en nuestro siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.